Te damos la bienvenida a EPEAGRO, un proyecto sonoro centrado en el sector agroalimentario de España creado por Europa Press. Cada mes encontrarás una nueva entrega con la que estar al tanto de la actualidad y profundizar en las numerosas aristas de un sector fundamental en la economía del país. Lo haremos con un repaso de las noticias más destacadas y de la mano de sus protagonistas que pasarán por nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas a EPEAGRO, el podcast de Europa Press sobre el sector agroalimentario español. Soy Alarilla Ruiz. Y yo, Paqui Cross. Desde Europa Press les acercamos algunas de las noticias del mes de febrero más relevantes del sector primario en nuestro país. Además, en este episodio cobran protagonismo las flores y cerraremos con la sección del silo, hablando de las cáscaras de mejillones y de su uso en el sector textil. Leonardo, Marta, Nils, Oriana, todas ellas se han unido en febrero a los efectos de los temporales que dejaron en enero Harry, Ingrid y Joseph, todo un abecedario en nombres de borrascas que se ha cebado especialmente con el sector primario andaluz y extremeño. Solo en Andalucía se habla de 200.000 hectáreas agrícolas afectadas y otras 10.000 más en Extremadura. Con esta realidad sobre la mesa, el Gobierno de España ha aprobado tanto la declaración de zona de emergencia como un Real Decreto Ley que destina más de 7.000 millones de euros en ayudas. Esto ha implicado ya 2.874 millones en ayudas para el sector agrario, pesquero y ganadero. Así lo explicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hemos aprobado un Real Decreto Ley que contempla importantes ayudas para los afectados por las graves lluvias, por las inundaciones provocadas por las borrascas que han afectado en las últimas semanas amplias zonas de Andalucía y de Extremadura. Quiero decir que los recursos movilizados en este decreto ley permitirán cubrir los daños generados en los municipios, compensar a más de 12.400 personas desalojadas por estos fenómenos, así como mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios, el sector agrícola y pesquero por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos. El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción de los lugares, de las infraestructuras que han quedado afectadas. Vamos a poner en marcha igualmente un plan de empleo de 50 millones de euros que irá dirigido a estos ayuntamientos afectados. En el tercer apartado de medidas fiscales y de seguridad social se incluyen medidas de carácter fiscal como exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026 cuando se afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones. En caso de que se haya ya realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de lo abonado. También se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada. En el caso de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, ha cifrado entre un 15 y un 20% la merma de la producción agrícola andaluza, lo que se traduciría en unas pérdidas, todavía sin cerrar, de unos 3.000 millones de euros. Así lo ha planteado el presidente andaluz ante el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christoph Hansen. Pérdidas posibles entre el 15 o el 20% de nuestra capacidad de producción. Estamos hablando en torno a más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción que se iba a producir y que no va a poder salir adelante. Estamos hablando de una situación que yo diría dramática para nuestros agricultores que van a necesitar ayudas muy especiales, muy singulares por parte de absolutamente todos. De los 1.800 millones de euros que prácticamente hemos puesto, algo más de 1.000, el 60% va a ir a la agricultura porque es el sector más dañado. 700 millones de euros van a ir directo para indemnizaciones destinadas a explotaciones agrarias que están afectadas, en el caso de la que estamos presentes. 170 millones para infraestructuras rurales, lo que son caminos, lo que son las vías pecuarias, lo que son sistemas de regadío que han quedado claramente tocados. 31 millones de euros para el sector de la pesca y la agricultura. Digo la pesca porque llevan también los
Dentro del sector primario la pesca lleva amarrada desde prácticamente el mes de diciembre con pérdidas también millonarias y 136 millones para daño en infraestructura hídrica porque ha habido muchas depuradoras, conexiones e incluso reservas que han quedado dañadas. Por su parte, el comisario, en su visita a Jerez de la Frontera para comprobar los daños del temporal, ha trasladado el compromiso de la Comisión Europea de hacer todo lo posible para ayudar. Su visita a Andalucía se ha producido después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitase a la Comisión Europea movilizar la llamada Reserva de Crisis Agrícola, dotada con 400 millones de euros para toda Europa. Escuchamos a Christoph Hansen. El ministro me ha pedido de abrir la reserva de crisis que tenemos en la Unión Europea. No es mucho, son 450 millones para toda Europa, entonces es poco, pero sin embargo con estas crisis podemos ayudar y el Estado también puede poner más dinero para después. Y tercero, también hay el Fondo Europeo de Solidaridad y también en esto tenemos que ver lo que podemos tirar para solucionar, para reponer en marcha toda la infraestructura que está roto. El tema que llevo muy alto es también el tema de los seguros para los agricultores, porque es algo que las compañías de seguros tienen miedo a asegurar producciones como esta también que hemos visitado hoy y por eso estoy trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para encontrar un sistema que es más accesible porque muchas veces los agricultores tienen que pagar premios muy altos para conseguir y eso muchos no lo hacen porque simplemente no lo pueden y eso es también la preparación que tenemos que hacer. Tengo que decir también el cambio climático, me parece que todos estamos de acuerdo, es una realidad y estos eventos extremos vamos a tener más de esto. Por eso también tenemos que adaptar las producciones a estos desafíos que serían más grandes. Tenemos en el futuro presupuesto europeo también el Fondo de Competitividad y yo he luchado mucho para que la agricultura y la bioeconomía tienen también acceso a eso y eso es otro. Nosotros de la Unión Europea, de la Comisión Europea, vamos a hacer todo posible para ayudar y espero que vamos a seguir trabajando muy juntos con del nivel regional, nacional, pero también europeo. Y por eso estoy optimista que vamos a salir de esta crisis más fuerte. Son muchos los cultivos y producciones afectados por el temporal. En el caso del aceite de oliva, COAG habla de la pérdida de unas 50.000 toneladas de aceite por la aceituna que no se ha podido recoger solo en la provincia de Jaén, la principal productora de aceite de oliva en España. Por ello, las organizaciones agrarias ven complicado que se cumplan los aforos de producción en España. Francisco Elvira, secretario general de COAG en Jaén. La situación en el olivar de Jaén empieza a ser bastante crítica después de la última lluvia. Tenemos aproximadamente en la provincia un tercio del fruto sin recolectar, con el fruto ya caído en el suelo en su mayoría. Y de este fruto, el 50% no va a ir a Almazara, por lo que podemos estar hablando de pérdidas muy importantes para la provincia. Si aproximadamente del tercio que nos queda que recolectar en la provincia, el 50% no va a Almazara, estaremos hablando de entre 50 y 70.000 toneladas de aceite que ya no existen, porque el fruto o se ha podrido o el fruto se lo ha llevado el agua o está enterrado. Y eso, al precio que tenemos actualmente en el Purré, en torno a los 4 euros de media, pues podemos estar hablando de 200 o 300 millones de euros para la provincia. Unas pérdidas muy importantes de las que ya a día de hoy son reales y de las que tenemos que estar pidiéndole a la Administración ayudas para compensar a estos agricultores. También se ha visto afectado el sector pesquero con días consecutivos de amarre desde diciembre, lo que ha supuesto solo en Andalucía pérdidas de cerca de 6 millones de euros. A ello se suma la pérdida de cabezas de ganado que todavía se está cuantificando. Pero todo tiene un lado bueno, y es que la reserva hídrica española está por encima del 82,5% de su capacidad, con 46.229 hectómetros cúbicos de agua, según datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una cifra récord para la época en los últimos 40 años. Dejamos los efectos devastadores
trabajadores del tren de borrasca y nos ocupamos ahora de la política agraria común y del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Un acuerdo que sigue originando protestas pese a unas cláusulas de salvaguardia que no convencen al sector agrario español. Unos 8.000 agricultores y ganaderos, acompañados de unos 500 tractores llegados de toda España, volvieron a tomar las calles de Madrid para mostrar su descontento por la propuesta de recortes de la futura PAC y por este acuerdo de Mercosur. Escuchamos a Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Hemos convocado los 500 tractores que estaban autorizados, hemos convocado muchísima gente. Cuando me preguntáis cuántos hay, no tengo ni idea, vosotros mismos lo estáis viendo. Sobre todo, no están todos aquí, todavía falta que lleguen muchos manifestantes. Señal de que algo está pasando, algo no funciona. Señal de que nuestros políticos tenemos toda la impresión de que nos están engañando. Y decirle al ministro de Agricultura y decirle al señor Feijóo que en los próximos días nos vamos a poner en contacto con ellos porque hay que negociar. Aquí está el presidente de UNAPI y el de Unión de Uniones. Le vamos a pedir una reunión para decirle, señores, hay que hacer una mesa de negociación, retomar el acuerdo de Mercosur. Las cláusulas que habéis aprobado no nos valen. También se lo vamos a decir al resto de partidos políticos con representación en el Parlamento Europeo. Y si siguen en sus 13 con Mercosur y si no se reforma, si no se cambia la reforma presentada por la Comisión de la Política Agraria Comunitaria, nos tendréis en Madrid en breve manifestándonos otra vez, ¿no? Porque no vamos a permitir que nos hipotequen los próximos 15 o 20 años los agricultores. No lo vamos a permitir y estaremos en Madrid cada día que haga falta. Creo que si son responsables se avendrán a razones, porque si no, la manifestación que hoy hemos tenido no creo que les venga muy bien a ni uno ni otro en las elecciones que se están convocando. Los agricultores en estos momentos creen que efectivamente el PSOE y el PP les ha traicionado, no defienden sus intereses y les va a costar muchísimo esfuerzo, algunos que en las próximas elecciones voten. Y no dejamos del todo de lado Mercosur. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que el Gobierno lanzará una campaña para impulsar las ventas del vino español en los mercados con los que la Unión Europea ha cerrado acuerdos comerciales, como son la India, Mercosur e Indonesia. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con ICEX, en el marco de Spain Food Nation, va a llevar a cabo una campaña específica en relación con los nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea para abrir camino a nuestros buenos vinos en estos mercados, los que están presentes, pero sin duda lo podrán estar más en los próximos años en relación, lógicamente, con la aranceles a que hago referencia. Por ejemplo, en el caso de India, estamos hablando de un arancel de un 150% que puede quedar reducido en un plazo de 4 años a un arancel entre el 20 o el 30%. Estamos hablando también en el caso de Mercosur y especialmente de Brasil de unas grandes oportunidades de una reducción muy significativa, como lo es también en el caso de Indonesia. Eso implica una actuación especial y ese plan que el MAPA junto a ICEX en el marco de Spain Food Nation vamos a llevar a cabo va a significar en ese proceso posicionar a España como potencia agroalimentaria y muy especialmente como país productor de buenos vinos y vendedor de vino. España exporta vino por valor de 2.900 millones de euros, una cifra que, según el ministro, se puede incrementar de forma significativa. Planas ha contrapuesto la reducción en el consumo de vino con el incremento del valor de las ventas, tanto en el mercado español como en las exportaciones. Nos vamos ahora a Cataluña, donde tras detectarse los 2 primeros casos de peste porcina africana fuera de la zona cero, el Gobierno ha elevado a 15 los municipios incluidos en la zona de alto riesgo por el brote e incorpora también un enclave de la ciudad de Barcelona. Además, se ha optado por un cambio de estrategia. Los esfuerzos se habían centrado en la contención del virus y la eliminación de los jabalíes en la zona de alto riesgo. A partir de ahora, se ha optado por la reducción drástica y urgente de todos los jabalíes en el perímetro de 20 kilómetros, incluyéndose así la zona de bajo riesgo. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para incluir a la anguila europea en el catálogo español de especies amenazadas en la categoría de en peligro de extinción
definición no ha obtenido el respaldo necesario por parte de las comunidades para que fuera elevada a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares se han mostrado contrarias. Así lo manifestaba la secretaria de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática de Murcia, María Cruz Ferreira, para explicar la postura de este gobierno regional. Porque exigimos más estudios científicos. Exigimos mayor rigor, exigimos que se implante las mejores técnicas disponibles, el mejor conocimiento científico disponible. Entendemos que la conservación de la biodiversidad es una prioridad, pero se tiene que sustentar en una información científica rigurosa, en una información actualizada, territorializada también. No se puede adoptar una decisión generalizada, de máxima protección, sin analizar de forma diferenciada la situación real de cada especie, o sea, de la especie en concreto de la anguila en cada comunidad autónoma, en cada región, sin valorar tampoco los resultados de los modelos de gestión que ya se han implantado y han sido exitosos. No nos parece razonable penalizar a un sector, en este caso a la pesca, que cumple estrictamente con sus cuotas y sus tallas mínimas ante un problema que es global y también multicausal. Entonces, evidentemente, sí queremos trabajar en la restauración de hábitats. Entendemos que hay que hablar, que estamos dispuestos al diálogo, a la cooperación institucional y al compromiso de la biodiversidad, evidentemente también al compromiso de la lucha contra el furtivismo y el tráfico ilegal de especies, pero insisto que no podemos adoptar esas decisiones, que se tienen que abordar desde un rigor científico con criterios de proporcionalidad y con respeto también a la singularidad ecológica y socioeconómica de cada territorio. A continuación les apuntamos de forma breve otros asuntos que también han sido noticia en este mes de febrero. El sector agroalimentario español exporta más de 75.000 millones de euros y genera 1 de cada 10 empleos a nivel nacional, pero está envejeciendo, ya que el 37,6% de su fuerza laboral tiene ya más de 50 años. Huevos, café, hortalizas y frutas tropicales son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España en el último año, desde enero de 2025 a enero de 2026, con alzas que superan en todos los casos los 2 dígitos. Los platos preparados cerraron 2025 con un crecimiento del 5%, hasta alcanzar una facturación de 4.309 millones de euros. En este ejercicio, además, su consumo en los hogares españoles marcó un nuevo récord con más de 715.000 toneladas, lo que supone un aumento del 3,8%. La entrevista nos lleva en esta ocasión a los colores y las fragancias de las flores, presentes en la vida cotidiana, ya sea como elemento decorativo y de bienestar, símbolo de amor o recuerdo, y que no falta en celebraciones y fiestas populares. Para ello contamos con Juan Daniel Marichal, presidente del Comité de Flores Cortadas y Plantas Vivas de la Federación Española FEPEX. Hablamos con él en febrero, una de las fechas más destacadas en ventas por San Valentín. Este año, además, ha estado condicionado por el mal tiempo en algunas de las principales zonas productoras, como Andalucía. En principio las ventas han ido bien, a pesar de que coincide con carnavales, las ventas han ido bien. Entonces cada año es una aventura, tenemos que trabajar con históricos y jugárnosla, ¿no? Pérdidas para el sector siempre supone el hecho de los malos tiempos, temperaturas, de exceso de humedad, sobre todo el exceso de humedad, que las instalaciones no son, por ejemplo, como en Holanda, que tenían instalaciones de cristal y demás, y estancas, digamos, ¿no? Y con calefacción, pero no es el caso del sur de la península, y el exceso de humedad pues sí hace daño a las producciones. De todas formas, tendrá incidencia en lo que son los costes y el rendimiento de las empresas en el sur de Andalucía, pero yo no creo que vaya a tener una mayor incidencia en la campaña de San Valentín, porque digamos la mayor cantidad que se vende es la rosa, y la rosa hoy día, por desgracia, pues dependemos de África y de Sudamérica, de terceros países. Junto a la rosa como protagonista indiscutible, hay otra flor que también destaca en esta cita, aunque son gustos que van cambiando. Este año está medio de moda el clavel rojo también, ¿no? Eso va por moda. Entonces este año se ve que hay una demanda también mayor de clavel rojo. Clavel en el sur de España, en Andalucía y Murcia, además ahí todavía se sigue produciendo, no en las cantidades que se producían anteriormente, pero ahora se sigue produciendo todavía clavel ahí. Precisamente, Andalucía y Murcia son las principales zonas productoras, con más del 45 y el 20% respectivamente. Le siguen Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña.
La flor cortada, unida a las plantas vivas, constituye un sector que, pese a que pueda parecer lo contrario, es significativo en la economía agraria española. En este sentido, desde FEPEX se valora su porcentaje en la producción final agraria, su contribución a la balanza comercial, su alta capacidad de generar empleo y su posición competitiva pese a la fuerte competencia externa. Ahora mismo en flor cortada las principales zonas productoras es Andalucía y la comunidad en Murcia también, ¿no? Algo pero más residual en Galicia, y Canarias pues ha quedado a determinados productos, lo que ya por cuestiones de restricciones de fitosanitarios y legislación europea nos van arrinconando, y quedamos pues con lilium, crisantemo, algo de próteas también se están produciendo en Canarias, ¿no? Porque digamos que no tienen competencia al producirse en una época del año diferente a lo que produce Sudáfrica, que son los otros competidores, o Azores también, ¿no? Pero lo más fuerte que queda ahora es la zona de Murcia y Andalucía. Canarias fue pionera en flor cortada y teníamos cargueros a Europa y vendíamos una gran cantidad, en los años 80, 90. Ahora mismo lo que queda es para el mercado local, salvo lo que es la prótea, que sí es de exportación. En España, la superficie dedicada a la flor cortada ronda las 1.200 hectáreas y el volumen productivo superó los 98 millones de docenas, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a 2022 y actualizados en junio de 2024. En su gran mayoría se cultiva con estructuras de protección, mientras que la modalidad de aire libre supone en torno al 30%. Dependiendo del tipo de flor, pues se cultiva al aire libre, se cultiva bajo malla. Lo que pasa es que al aire libre cada vez se cultiva menos porque los costes de producción son muy fuertes y cuando vienen las inclemencias meteorológicas, pues te las juegas, ¿no? Entonces es una aventura, ya es una aventura de por sí cultivar. Si encima tienes el riesgo total sobre las incidencias climatológicas, pues evidentemente cada vez se producirá menos al aire libre. Bajo malla se produce bastante, en invernadero de plástico pues es la mayor cantidad. Y luego pues hay instalaciones más sofisticadas, llegamos cristal o policarbonato, pero menos, ¿no? Yo creo que el sur de Andalucía está más sobre plástico, ¿no? Igual que Canarias también. No sobre, bajo plástico. Marichal señala además la diversidad empresarial en esta actividad y sobre todo su capacidad para crear empleo. Sin embargo, alerta de la competencia desleal que se produce con terceros países por las condiciones sociolaborales, como ocurre también en otros aspectos, como la normativa medioambiental. Hay grandes empresas en el sector de los esquejes y de lo que son la reproducción de plantas, lo que son insumos, ¿no? Y después hay mucho autónomo también, pequeña y mediana empresa y muchas, y autónomos también. Ese es lo que queda. Digamos que las multinacionales están más enfocadas a lo que es reproducción y que a cultivo, ¿no? El sector de la flor cortada y de las ornamentales en general genera muchísimo empleo, ¿no? Porque tiene mucha mano de obra. De ahí el problema de ser competitivo con los terceros países que pagan, pues digamos que prácticamente esta gente, los más cerca que tenemos son Marruecos, pero pues tenemos Kenia, Zimbabue, Colombia, Ecuador, donde los salarios pueden ser pues, de 120 o 150 dólares al mes, donde las protecciones sociales no existen, donde las protecciones medioambientales pues están en igual la misma línea que las sociales, y nosotros tenemos que competir con todo eso. La única herramienta que se podría ejercer para que la competencia fuese más leal serían los aranceles, que ya nosotros en su momento, en los años 80 y demás, pagábamos aranceles 90 para vender en Europa y éramos competitivos. Sin embargo, hoy día no podemos ser competitivos porque es imposible competir con alguien que produce 10 o 12 veces más económico que nosotros. Y esa es la situación que tiene el sector, no solamente el ornamental, sino el agrícola en general, y por lo que está peleando la agricultura ahora mismo a nivel europeo. Crisantemo, estatice o clavel son algunas de las flores que más se producen en España, donde se ha ido reduciendo la variedad como consecuencia también, según lamenta, de esa situación. Ahora mismo se produce crisantemo, se produce estatice, está subiendo la producción, en Galicia estaba subiendo algo también la rosa, pero vamos, nada significativo, y en Andalucía el clavel sigue siendo un producto de exportación, ¿no? La rosa ha bajado mucho porque no tenemos herramientas para cultivar, nos han quitado todos los fitosanitarios sin darnos un producto alternativo, y esa es la política que tenemos restrictiva ahora mismo en Europa y por la que estamos peleando, porque nos han quitado los productos pero no nos han dado una alternativa. Aparte de eso, la competencia desleal que tenemos pues es imposible, salvo algunos productos, seguir produciendo, ¿no? Y quedamos los nostálgicos, ya cada vez quedan más nostálgicos porque
lo demás se lo han ido cargando, ¿no? En este sentido, y a falta de cerrar los datos de 2025, insiste en el daño que está haciendo la competencia desleal sin que desde la Unión Europea se pongan medidas para evitarla. El problema de las empresas es que es un arma de doble filo, porque cuando tú no ganas dinero no inviertes, cuando no inviertes no haces mejoras en tus explotaciones, entonces sobrevives y vas sobreviviendo, y cuando vas más jodido pues entonces coges un crédito a corto o a largo plazo, siempre esperando que las cosas cambien, ¿no? Pero si esto se alarga en el tiempo caerán muchas empresas. Sobrevivimos, ¿no? A nosotros cada año nos obligan a aplicar las políticas verdes y las políticas medioambientales y sociales y demás de la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene que entender que o pone aranceles a los terceros países para competir en igualdad de condiciones o que acaba con los sectores agrícolas. Esta lucha no es solamente de la agricultura europea, esta lucha tendría que ser de los ciudadanos europeos en general, porque nos la jugamos todos, ¿no? Nos jugamos todos, de lo que metemos a casa, algo tan delicado, no la flor cortada que también entra en las casas, sino también para comer, la seguridad alimentaria nos jugamos todos. Este panorama se refleja en la evolución de las importaciones, con un incremento del 23% en el primer semestre de 2025 y un total de 93,8 millones, según las cifras de CEPEX. Tiene muchísimo peso la importación, cada vez se importa más. Año por año la importación crece porque van muriendo empresas y la gente va dejando de producir a nivel nacional y a nivel europeo también. Esto no solamente es una cuestión de España, es una cuestión de Europa, ¿no? No pueden competir con lo que viene de terceros. Entonces la importación es lo que está ahora mismo subiendo año tras año, ¿no? Y los principales países emisores pues es Kenia, es Zimbabue, es Ecuador, es Colombia, y bueno, esperemos que no entre Brasil, y si es que vienen también ahora con el Mercosur, porque entonces estamos perdidos, ¿no? La exportación, por su parte, logró un aumento de casi el 19%, de forma que se mantiene la inercia de crecimiento del año anterior. Pese a ello, Marichal alude a un futuro incierto ante las cada vez mayores dificultades para la producción nacional. Los principales destinos del consumo interno, se consume bastante flor. En Canarias ahora prácticamente lo que se consume de flor cortada se produce y se consume en Canarias, no se exporta salvo la prótea, lo demás se consume a nivel local, con lo cual nos han cortado las manos para poder crecer en lo que es porque si te limitan en la exportación, que no puedes exportar porque no eres competitivo, pues evidentemente ya han sesgado tu capacidad de crecer, ¿no? En Canarias estamos dedicados exclusivamente al mercado local, lo que es flor cortada. En la península exportan algo todavía, me imagino que al sur de Francia, Italia y Alemania, Holanda. El Reino Unido también es un buen consumidor de flor cortada, pero cada vez tenemos que tener en cuenta que cada vez se produce menos. En todo caso, destaca que la flor es un elemento que está presente tanto en momentos especiales, ya sean personales o populares, como en la vida cotidiana. Si hay cultura de comprar flores, la gente compra flores, la gente quiere tener cuando está en su casa, y ahora con el teletrabajo, con el trabajo desde casa y demás, la gente quiere tener sus casas bonitas, ¿no? Y sentirse bien dentro de casa, dentro de su ambiente, ¿no? Y eso, la flor cortada pues contribuye a ello, las plantas también contribuyen a ello, ¿no? Y el consumo es bueno, pero podría ser mejor todavía. Y los productores, además de estar atentos a las tendencias, no dejan de innovar para presentar nuevas opciones y variedades. Bueno, los obtentores de flor cortada, de rosa en general y de otro tipo de flores, siempre están innovando en gerberas, en crisantemos, en rosas, ¿no? Buscando nuevas variedades, nuevos colores, que es el marketing también, tiñendo la rosa y tiñendo otro tipo como el crisantemo. Siempre se está innovando, ¿no? E intentando pues ganar mercado. A la vez, tratan de aprovechar las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos para mejorar las producciones y potenciar su competitividad. El sector se está incorporando, evidentemente, sobre todo las empresas que tienen medios para ello, porque cuando dejas de ganar, dejas de invertir y dejas de innovar. Entonces, ahora mismo en las cuestiones de riego, las temperaturas, humedad relativa, todo eso se puede utilizar la inteligencia artificial y la informática para mecanizar y ahorrar mano de obra, pero para eso evidentemente necesitas recursos, ¿no? Entonces, si las empresas se van empobreciendo porque cada vez hay menos recursos, pues cada vez invierten menos y es una muerte anunciada, ¿no? Con ello quiero decir que todo esto ayuda, las innovaciones en el sector agrícola, todo eso va ayudando, las cuestiones de riego y que ayuda a cultivar, ¿no? Y a tener más información sobre los cultivos. Frente a estas posibilidades, Marichal alude al relevo generacional y a la excesiva burocracia como algunos de los desafíos más relevantes que tiene el sector en la actualidad. Desde
desafío, evidentemente, el relevo generacional. Antes los agrónomos se dedicaban al campo y ahora resulta que los agrónomos se dedican a la administración y los abogados se tendrían que dedicar al campo, porque en una oficina ya o tienes un licenciado en Derecho o no sabes si estás en orden con la administración o no estás en orden con la administración. Y eso es el problema que tenemos ahora mismo en las empresas, que solamente manejamos papeles, no se ha simplificado nada. Pero cuando alguien se quiere dedicar al campo, un joven se quiere dedicar al campo, aparte de la inversión económica, que es sustancial, cuando empieza a decirle lo que tiene que gestionar, pues se aburre y se va para otro lado. Digamos que los pocos que tienen en la sangre el poder dedicarse al campo, que eso tiene que mamarse de pequeño y cada vez se mama menos, pues el que todavía es un nostálgico y quiere dedicarse a la agricultura lo tiene complicado, y lo tiene complicado porque la burocracia se lo come. Para poder abrir una empresa hoy día, el tiempo y los recursos que necesita. Y ello, según recalca, siempre con la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones por la competencia desleal de países extracomunitarios, y que explica por qué el campo en general está en pie de guerra ante acuerdos como el de Mercosur. Si Europa no pone aranceles, porque sus políticas con terceros países es de no poner aranceles para que otros productos de Europa puedan venderse en esos países también sin aranceles, oiga, pues los que son perjudicados en esos acuerdos, compénsele vía ayuda para que puedan sobrevivir, pero lo que no pueden hacer es competir en desigualdad de condiciones. Porque si usted vende tomates en la puerta de un establecimiento que los ha robado, los puede vender a 3 céntimos, pero el que los cultiva, que tiene unos costes de cultivo de 1 euro, pues evidentemente si lo vende a 3 o a 5 o a 7 céntimos se va a ir a la ruina. Y eso es lo que pasa ahora mismo con el campo en el sector agrícola, que los productos, los costes de producción son muy superiores a los precios de venta que venden los terceros países. Y ese es el problema que tenemos y que Europa tiene que entender, y que por eso está el campo en pie de guerra. De ahí que el sector de la flor cortada también trata de buscar alternativas y orientarse en función de los productos que llegan desde fuera. Habrá productos que desaparecerán porque estos terceros países, por cuestiones de fletes, viajan bien y demás y son más económicos en la importación, y ese tipo de productos pues desaparecerá. Después habrá otros productos que son mucho más pesados, que digamos el lilium, el estatice, que viaja mal y demás, ¿no? La flor cortada tendrá que ir buscando un escenario que pueda competir en mejores condiciones con lo que viene de fuera, pero lo que viene de fuera no por costes de producción, sino por costes de transporte, ¿no? Y eso es realmente ahora lo que estamos haciendo, pero claro, eso cuesta dinero también. Tienes que ir cambiando de cultivo. Cada vez que te aparece un cultivo o un producto en el mercado que te mata lo que tú estás, que es igual al que tú tienes, y que por problemas de costes, digamos que te lo mata, pues evidentemente tienes que buscar otra alternativa o cierra. Marichal, lejos de caer en el pesimismo, se despide con un mensaje claro. El futuro de la flor cortada va a depender de la lucha, en la que la propia ciudadanía debe ser también un elemento clave. Futuro, tenemos que pensar en que puede haber futuro, porque es que si no abandonaríamos todo, y lo que tenemos es que seguir luchando y seguir peleando por lo que creemos que es justo, y Europa tiene que entender que es un agravio lo que está haciendo con la agricultura y con la flor cortada. No hay que ser pesimista, hay que luchar. El pesimismo no sirve para nada, hay que estar en la lucha, ¿no? Hay que creer en lo que se hace y luchar por ello. Y sobre todo porque no se cometan injusticias, y Europa está cometiendo una injusticia con el sector agrícola. Nosotros no estamos en contra de que Europa gane dinero y de que venda su industria y demás, pero tiene que compensar de alguna manera al sector agrícola, que es la moneda de cambio y ha sido siempre la moneda de cambio para poder meter sus otros productos. Oiga, pues saque dinero de esos otros productos que ganan con la venta de esos terceros países y compense a los que pierden por cuestiones de costes de producción. El silo. Aparcamos las flores y nos vamos a El Silo, que nos lleva en esta ocasión al mar y a un ejemplo de economía circular. Dar un nuevo uso a las cáscaras de mejillón aplicadas al sector textil para su utilización como abrasivo, algo indispensable para el desgastado de la tela vaquera. El consumo de mejillones en el mundo genera 1,5 millones de toneladas de residuos de cáscara al año. Un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco ha descubierto en la cáscara del mejillón un nuevo material sostenible para el desgaste de la tela vaquera. Se ha comprobado que la arena que se obtiene al triturar las
conchas de mejillón tiene mejores propiedades abrasivas que otros materiales utilizados por la industria textil. Además, también es más ecológico, ya que es un residuo que se convierte en materia prima. Nos lo cuenta el doctor en Ingeniería Industrial y miembro del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, Juan Luis Sosa. El chorreado es un proceso mecánico muy común que se utiliza hoy en día y es un proceso clásico que se utiliza para limpiar óxido, grasa y pintura en astilleros, talleres mecánicos o en aeronáutica, que se prohibió en el sector textil alrededor del 2010 porque no eran capaces de controlar el uso de abrasivos adecuados ni condiciones de seguridad laboral óptimas en países de desarrollo. En su lugar se empezó a utilizar procesos químicos con peores consecuencias en salud y en el medio ambiente. Un amigo insistió mucho en estudiar las conchas de mejillón como abrasivo y lo trabajamos en paralelo junto con los botones, hasta que vimos que las conchas eran más viables que los botones y continuamos el proyecto únicamente con las conchas. La comunidad científica llevaba tiempo trabajando para buscar nuevos usos que aprovecharan las conchas de los mejillones que acaban en los vertederos, pero han sido los investigadores de la Universidad del País Vasco los primeros en encontrar una solución eficaz hasta el punto de que su uso va más allá del sector textil. El proceso comienza limpiando las conchas, se les aplica un tratamiento térmico, se muelen, se tamizan y la arena de conchas se proyecta junto con aire comprimido contra la superficie textil. La concha de mejillones dura tiene la misma eficiencia de gastado que un abrasivo normal, pero es menos frágil, así que tiene la ventaja de que se puede utilizar más veces en un ciclo cerrado. La aplicación no se limita al sector textil, se puede usar como abrasivo en talleres mecánicos, astilleros o para limpiar grafitis. Con los resultados de esta investigación cerramos un nuevo capítulo de EPE Agro. Se lo ha contado Alarilla Ruiz. Y también Paqui Cross con el apoyo de Jorge Marín de EOB Productora. Hasta el próximo episodio. Puedes consultar toda la información sobre estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu aplicación preferida en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.